Hoy se cumplen 503 años de que Martín Lutero iniciara un, lo llaman reforma protestante, pero yo en esta hora quiero decir lo que dice la palabra de Dios, lo que ocurrió en ese tiempo, que es la revivificación de la iglesia por el Padre. Fíjense en lo que dice en Salmos 71:20. Es increíble cómo Dios dice: tú me has hecho ver muchas angustias y males. Volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. La iglesia, al mezclarse con el Estado, se había corrompido. Los reyes hacían la voluntad del papado y las cortes de los reyes estaban llenas de corrupción, de compra de... Estaba llena de toda esa clase de idolatrías. Ah, y sobre todo que en ese tiempo se estaba llevando la construcción de lo que es ahora la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Entonces el papado de todos sus lujos y todos sus excesos pues necesitaban dinero, por lo cual estaban vendiendo el perdón de tus pecados y sacar a tus familiares del purgatorio pagando grandes sumas de dinero, pues era para la construcción de ese templo que hoy vemos, que pues es imponente, ¿verdad? De los que han ido a la ciudad del Vaticano o de los que han visto sus imágenes, pues pueden ver que pues es mucha pompa, mucho lujo, y muchos hasta dicen, ah, si todo eso se diera a los pobres y todo, pero pues es lo mismo que pasa, pues que pues su reino es de este mundo. Si recordemos en el monte de la tentación, a Jesús Satanás le ofreció todo, el dinero, el lujo, el mundo, todo el poder, la fama y todo, y pues tristemente pues el que sí accedió a eso fue el papado, ¿verdad? Entonces nuestro Señor Jesucristo, él le dijo a una persona que le decía: maestro, yo te quiero seguir. Dice: yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. No tenía ni una almohada el Señor, y él se entregaba todo por los pobres. Vemos la vida de Pablo, cómo vivió él trabajando y predicando, y plantando iglesias y sembrando iglesias, cómo los verdaderos siervos de Dios se dan su vida, sus fuerzas por el Evangelio, por todo lo que significa la palabra de Dios, e inclusive, como dice, hasta rinden sus vidas hasta la muerte por el Evangelio. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Hace unos momentos en la página estuve compartiendo las historias de los padres fundadores del protestantismo, pero una cosa, el protestantismo no se iba a quedar así, no se iba a detener, iba a crecer de gloria en gloria conforme se fuera estudiando la Biblia y se fueran dejando las doctrinas de Babilonia. Y eso es lo que ha venido hasta ahora, hasta formar el movimiento adventista, que ha aumentado sus creencias, que un tiempo fueron 25, luego 27, hoy son 28. Y conforme se va estudiando la Biblia, se va viendo sobre doctrinas que están en discusión, como para ser parte de la doctrina. ¿Qué son las doctrinas? La más bella y pureza de la enseñanza de Jesucristo están las doctrinas. No hay en el mundo otro movimiento como este, que está en constante evolución, en constante movimiento, por el estudio que de gloria en gloria, como dice la Escritura, ha ido revelando el Señor a todas las personas que estudian su palabra, ¿verdad? Entonces eso es lo que ahora tiene que ver con el día de hoy. El 31 de octubre se conmemoran 503 años de la Reforma Protestante que inició, y hoy
los cristianos que queremos seguir la sola escritura, la doctrina santa, pues seguimos protestando, ¿verdad? A que no hay por qué inclinarse ante un hombre, ni los apóstoles como Pedro, al inclinarse a un ángel, el ángel no quiso recibir inclinación, y cómo para ir a este lugar hay unos protocolos que tienes que inclinarte, las mujeres tienen que ir con velo, no recibe a la gente sino previa cita y autorización de que le va a recibir. Ahí estamos volviendo a la época medieval donde los reyes los presidentes le rinden pleitesía al papado, en los que él también se digna o no se digna de visitar ciertos países, como México. El presidente López Obrador ha tratado de que vaya para allá Mario Bergoglio, pero no ha querido ir. El señor tiene su dignidad porque ciertos políticas de ellos. Entonces vemos todo eso, pues cómo está volviendo. Estaba recordando en las noticias también el presidente de Francia, Macron, que está muy puesto sobre las políticas de las leyes dominicales y el descanso ambiental, que es lo mismo que están llevando. Y así, o tantos otros como la señora esta alemana, Merkel, todos, todos ellos, llegará el momento en que la nueva generación o la generación que se está formando de políticos estén en un mismo propósito, dice la Biblia, y le darán su poder y autoridad a a este poder que tuvo su apogeo durante 1260 años. Luego tuvo una herida de mortal por Napoleón, y hoy ya está, como quien dice, completamente en camino a su sanación, que veremos eso cuando se cumplan las leyes dominicales en los Estados Unidos. Pero para eso fue cuando se dio el poder al pueblo de los santos, la dispersión que, que se volverá a llevar a cabo, que será momento de gran tribulación en el mundo. Pero mientras tanto hay gracia aún. Cuando vengan esos momentos, y la gracia estará terminando, las trompetas, y ya cuando se empiecen a derramar las copas de la ira, pues ya no habrá un intercesor en el cielo, y ya pues será demasiado tarde para aceptar la salvación, el sacrificio de Cristo en nuestras vidas. Pero roguemos a Dios porque envíe obreros a su mies. La mies es mucha y muchos son los llamados y los escogidos, y también al final habrá una gran multitud de personas que acepten el Evangelio, que ofrenden sus vidas al servicio de la obra de Dios. Entonces eso fue la revivificación. Fíjense en lo que dice el Salmo 80:18. Así no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. Se comenzó a invocar el nombre del Señor para pedir el perdón de los pecados, siendo que antes pues se tenían que confesar, ¿verdad? Fíjense también lo que dice aquí en Romanos 4:17. El libro de Romanos. Y como está escrito, de parte de muchas naciones te he hecho delante de Dios, quien creyó, el cual da la vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Fíjense, estaba la humanidad muerta en ese tiempo de oscurantismo medieval, y el Señor levantó. Para ser vivos espiritualmente hablando, necesitamos
estar llenos de la palabra de Dios, que es vida, que es paz, me acuerdo cuando Lutero mencionó que él tuvo que pasar por una escalera y subir, y ya había pagado un dinero, y que al subirla él iba a poder, poder tener un perdón, una paz. Pero en ese momento él ya había leído el libro de Romanos, y el justo vivirá por la fe. Entonces él se bajó y dejó eso, porque dijo, esto no es meritorio para que me dé la paz que Cristo da. Entonces eso es lo que ha venido. Fíjense lo que dice Romanos 8:11. 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús en vosotros, mora en vosotros, el que levantó a Cristo de entre los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Cuando la iglesia en ese tiempo comenzó a caminar de nuevamente con Dios, fue creciendo en verdades, fue creciendo, vemos, como les digo en el video que publiqué anteriormente, vienen como Tyndale, John Knox, unas mujeres también que antes nunca había oído, este, personas en Alemania, en diferentes estados, de lo que fue el gobierno europeo de aquel tiempo medieval, Juan Hus, y casi todo podemos leer de ellos en las bibliografías en Wikipedia. Y también les puedo recomendar el libro Conflicto de los Siglos, lo pueden buscar gratis en PDF, en internet, y puede ser de gran ayuda para el conocimiento de que la obra comenzó también con Wycliffe en los años 1300 y medio de ese siglo. Él comenzó la traducción de la escritura, que antes no se daba la palabra en el lenguaje entendible, sino se utilizaba un latín que desde la misma escritura dice que eso está mal, porque dice vale más decir palabras que puedan entender que hablar en millares de lenguas y que nadie pueda descifrar lo que dicen. En palabras, aún dice Pablo, ¿de qué me sirviere si hablaran palabras de los ángeles? Dice, si nadie las puede entender. Que es el mensaje y la lucha que tenemos como adventistas, para decirle a las iglesias evangélicas que oran en lenguas que nadie puede entender, que ese no es el verdadero don de lenguas que Dios hizo, sino que así como él confundió las lenguas cuando estaban haciendo la torre de Babel para confundirlos y no nos siguieran trabajando, y se inventaron todas las lenguas romances y todas las lenguas del orbe, también cuando fue el Pentecostés el Señor hizo que les diese entender y que hablasen los discípulos, porque en ese tiempo en Judea se tenían que venir al templo de todos lados del mundo y de todos los lenguajes, y fue donde el Señor sus discípulos, cuando desparramó el Espíritu Santo en ellos, y las lenguas de fuego se vieron aquí en su de este ellos pudieron hablar en lenguas, en español, en todas las lenguas que ellos quería el Espíritu que hablasen, ¿verdad? Entonces se dio a todo el mundo, y es el porque el verdadero don de lenguas, no eso que empiezan a decir palabras incoherentes y sin sentido, que cualquier persona puede decir. Entonces eso no es el verdadero don de lenguas. Y así es como la iglesia ha ido evolucionando mediante el estudio de la palabra diligente de lo que es la Biblia, hasta llegar a las verdades que hoy como pueblo remanente tenemos, las 28 creencias. Y como les digo, conforme de gloria en gloria, y la luz que hemos ido recibiendo aumentarán hasta el conocimiento pleno de nuestro Señor, porque ese es el todo del hombre, en que te conozcan a ti, oh Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo que has enviado, ¿verdad?
Fíjense, otra cita. Tenemos en el libro de Efesios 2:1. En el libro de Efesios. Casi todo esto son de las cartas paulinas. El apóstol Pablo. Fíjese. Y estaba viendo ahorita un sermón del pastor Andrés Portes en donde él habla que el primer evangelio es Isaías, es el primer evangelio y se divide en dos partes. La primera parte son del capítulo 1 al capítulo 39 que dan a entender los libros del Antiguo Testamento. Y después son 66 capítulos, lo igual a lo mismo número total del que tiene el canon bíblico. Y después tenemos del capítulo 40 al capítulo 66, que son 27 capítulos, que es lo mismo que tiene el Nuevo Testamento. Entonces, y vemos también cómo en el Nuevo Testamento, según Isaías, vienen cuatro cantos, cuatro poesías que Dios mismo hace que Isaías escriba, en donde se detalla la venida, la muerte, la resurrección y la pasión y de Cristo por, por, por redimirnos, y cómo iba a ser ultrajado, escupido, mancillado, quebrantado, azotado por ti y por mí. Entonces, qué ingratos fuéramos pues si no aceptásemos el don precioso de que Él vino a morir y pagar las culpas de mis pecados, de tus pecados. Qué ingratos fuéramos si nos deseáramos ir en pos de la muerte, como ahorita miles de personas están. Y no es coincidencia que Satanás ponga estas fechas de Halloween para opacar lo que fue el verdadero movimiento cuando volvió a iniciar el brillamiento de las escrituras, cuando un hombre se decidió por por aceptar la palabra de Dios antes que los concilios y las cartas de cualquier autoridad humana. Entonces vemos cómo eso sigue cada día, y ahora todos se ponen muy alertas a lo que esta autoridad humana civil está haciendo en cada uno de sus escritos, y eso, pues nosotros debemos enfocarnos más a lo que dice la palabra de Dios. El escrito está, así dice Jehová, en el estudiar la apocalíptica bíblica, que es la revelación de Jesucristo para nuestros días, que comprenden Mateo 24, que comprenden Zacarías 9, todo el libro de Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo, y no enfocarnos únicamente en los animales, las bestias y los cuernos y las cabezas, sino enfocarnos en el mensaje que Cristo tiene para nosotros como su iglesia, que es el mensaje que Dios el Padre le dio a su Hijo para que fuera revelado para nosotros, para la iglesia de este tiempo. Y la apocalíptica bíblica en Zacarías, en Malaquías, todo lo que tiene que ver con el plan de salvación para que tú y yo tengamos acceso al perdón y a la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo. Dice: en el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también desde que creísteis fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo, el Señor y dador de vida, que vuelve a los muertos caminantes, muertos andantes, muertos vivientes, en personas vivificadas para la gloria y la honra de Dios, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Leí el libro en Efesios 1, 13 y 14. Entonces ese es el hermoso mensaje de revivificación de la iglesia. Tenemos otra cita bíblica aquí en Primera de Timoteo 6:13. Vayamos a nuestra escritura. Primera de Timoteo, capítulo 6,
versículo 13 dice, fíjense lo que dice el versículo 13. Y te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y a los hijos de Jesús que testificó la buena profesión delante de Poncio Pilatos. Dios les bendiga, que sigamos escudriñando la palabra de Dios y que tengamos en mente lo que dice su palabra antes que cualquier autoridad humana o cualquier persona. Que Dios y la paz de Dios sean con todos ustedes.